Buenos días, amada iglesia. Hoy, 5 de abril del 2020, nos hemos reunido una vez más para estudiar la palabra de Dios y para recordar que aún en medio de esta situación que estamos viviendo, la palabra de Dios trae un mensaje de amor y esperanza para todos. No nos olvidemos de esto, que el Señor está reinando, Él reina y reina con poder sobre todo el mundo y aún en nuestras vidas. En ese día hemos titulado el mensaje que dice: Jesús ya viene, ¿estás preparado? En este pasaje bíblico que se ha leído, podemos nosotros ver dos preguntas que surgen por parte de los discípulos del Señor Jesucristo. La primera pregunta es esta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es interesante notar que el Señor Jesucristo pues le responde a sus discípulos como Él siempre se ha caracterizado, de una manera clara pero contundente. Y esa misma respuesta es para nosotros hoy en día, porque de igual forma como hace muchos años, la gente pregunta o se sigue preguntando: ¿cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Pues una de las cosas que nosotros podemos notar, y que de alguna manera quizás la pregunta debe ser un poco diferente, porque no es específicamente el cuándo, sino el cómo. ¿Cómo será la venida del Señor Jesús? El mundo hoy en día se ha preocupado por hacer esta pregunta: ¿cuándo?, en lugar del cómo vendrá. La palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 51, el Señor Jesucristo nos narra de una manera extensa cómo será la venida o cómo será su venida cuando Él ya se manifieste aquí con nosotros. Ciertamente hay que enfatizar y recordar que este pasaje bíblico o esa sección que hemos leído se refiere claramente a la destrucción de Jerusalén y ofrece una señal segura para distinguir de alguna manera a los falsos profetas o a los falsos cristos que se van a manifestar en su debido tiempo. Pero estudiando este pasaje bíblico podemos llegar a la conclusión de que el Señor Jesús estaba hablando o estaba haciendo alusión a dos profecías o a dos acontecimientos futuros. El primero de ellos, pues lo podemos ver, que sucedió 40 años después que el Señor Jesús se fue, que prácticamente fue la destrucción de Jerusalén. Allí se cumplió parte de esta profecía. Pero la otra parte, o la segunda parte de esta profecía, lo podemos ver en la segunda venida de Cristo, o se cumple en la segunda venida del Señor Jesucristo, el cual nadie sabe ni el día ni la hora. Pero el Señor Jesús nos muestra o nos dijo qué acontecimientos deberían suceder o habrían de suceder cuando Él esté viniendo. En Mateo, desde el versículo 24, encontramos cuáles son esas señales que mencionó el Señor Jesucristo, cómo sucederá y qué acontecimientos nosotros podríamos ver. Pues una de las cosas que el Señor Jesús enfatizó que iba a suceder en su segunda venida es que iban a suceder cosas terribles, cosas como las que nosotros estamos viendo hoy en día, y que van a ser cosas peores, vendrán cosas aún cosas que ni siquiera podemos imaginar, cosas que el ser humano nunca habían visto. Pero solamente es el principio, porque su venida va a representar aún cosas mayores que de verdad nos deben dejar asombrados y de verdad también
deben hacer que nosotros nos preparemos para cuando Él venga. Lo único que sí, de alguna manera, tenemos la seguridad cuando le hicieron la pregunta a Jesús de cuándo será tu segunda venida. Lo que sí tenemos la seguridad es que Jesús va a venir y va a venir pronto. No hay duda en esto. Pero la pregunta que tenemos que responder, o la pregunta obligada que tenemos, es esto: ¿estás preparado para encontrarte con Él? ¿Cómo será la venida del Señor Jesucristo? Del versículo 29 al versículo 51, el Señor Jesucristo nos describe acontecimientos o nos describe cosas que habrán de suceder antes de que Él venga. Por ejemplo, podemos ver del versículo 36 que la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor venga, dice, el día y la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Pero, dice el versículo 37, mas será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era la vida en tiempos de Noé? ¿Cómo será? ¿Cómo fue? Dice las Escrituras que en tiempos de Noé la gente se casaba, la gente estaba ocupada, la gente estaba en los negocios de la vida, la gente estaba buscando cómo prosperar, se dedicaba a tener todo lo necesario para una vida cómoda, se dedicaba a conseguir todo lo necesario tanto para ellos como para toda su familia. Y en esos momentos no pensaban en una destrucción, no pensaban en que vendría un fin, en que vendría a acabar, en que algo vendría y acabaría con la humanidad. No estaban pensando en eso, no estaban pensando en el futuro, estaban pensando en el presente y prácticamente estaban pensando en acumular cosas. Y en ese tiempo el Señor le habla a Noé y le dice a Noé que ha hallado gracia en él y que lo ha escogido para que sea el medio que Dios iba a salvar a la humanidad por medio de esa barca. La gente no estaba pensando en un fin. Quizás es la misma situación que hoy estamos viviendo. Nosotros, o mucha gente, o la mayoría de las personas, no está pensando en la segunda venida de Cristo. No está pensando que el Señor Jesús habrá de regresar. Y eso es terrible. Eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque de alguna manera no nos estamos preparando para recibirle. Hoy, por causa de la contingencia que vivimos por este virus, el COVID-19, nos hemos preparado como nación. De hecho, se dice que México fue uno de los países que con mucha anticipación se fue preparando y fueron tomando decisiones claras, decisiones precisas, para que cuando llegue el virus, cuando llegue esta pandemia a México, no sea tan fuerte y tan veloz como en otros países. Y es una de las cosas que muchas personas, muchos analistas han dicho, que eso ha ayudado a México para que no se propague tan fuerte este virus y no haya causado tanto daño como China, donde se originó y prácticamente donde ellos no tenían ninguna preparación, no estaban preparados para recibir este virus que iba a llegar. Italia, España, que aunque ellos tuvieron un conocimiento de esa situación, no se prepararon adecuadamente, o se dice que no hicieron caso a lo que estaba sucediendo, y cuando llegó ese virus arrasó y está de alguna manera destruyendo y perjudicando a las naciones enteras. México se preparó y se ha preparado de tal forma que nos ha dicho que tenemos que estar en nuestros hogares, que si salimos lo hagamos con precaución, que si vamos a algún lugar, pues que sea solamente lo necesario. Y también se han tomado medidas drásticas como el de cerrar negocios, en algunos casos cerrar o más que nada cuidar a aquellos que vienen de otros países
hacer la inspección debida a todos los turistas. Prácticamente podemos ver que se prepararon para recibir este virus que sin duda alguna todos decían que iba a llegar a México. Y llegó, está aquí. Hoy podemos nosotros encontrar las estadísticas que nos dicen que este virus ha contagiado a cientos de personas y que incluso pues ha matado a otras tantas, no muchas como otros países. Pero ¿qué ayudó? La preparación que se tuvo de la inminente llegada de este virus. De la misma forma, el Señor Jesucristo habrá de venir. ¿Cómo nos estamos preparados? Tristemente nos preparamos para muchas cosas. Por ejemplo, muchas personas antes de la llegada de algún huracán, de alguna tormenta, compran víveres, compran aguas, refuerzan sus ventanas, sus puertas, para esperar la llegada de este fenómeno natural y que no sea una pérdida total de sus hogares o que de alguna manera su familia salga lastimada. Se preparan para ello, se preparan para recibir cualquier contingencia, se preparan para recibir cualquier posible desgracia que llegara a su familia. Pero muy pocos se preparan para recibir al Señor Jesucristo cuando Él venga. La palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo nos dijo de manera clara que Él habrá de regresar. Y que esos acontecimientos que encontramos aquí en Mateo, que habla de su segunda venida, de todas estas cosas que habrán de suceder, hoy en día lo estamos viendo. Son señales que están y que se puede ver claramente y que podemos nosotros descubrir sin necesidad de tener conocimientos científicos o aparatos modernos. Simplemente con observar lo que estamos viviendo, nos damos cuenta que la venida del Señor está cerca. Una de las cosas que también podemos encontrar en este capítulo, especialmente en el versículo 37 al 39, es que cuando el Señor Jesucristo venga, que será de una manera visible, Él llegará de una manera sorpresiva, pero visible. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, pero su llegada será de una manera sorpresiva, de tal manera que a muchos sorprenderá, a muchos los tomará por sorpresa. Y muchas de esas personas y muchos de estos, de los que viven en este mundo, se van a sorprender cuando el Señor Jesús venga. ¿Por qué? Porque estarán ocupadas en otras cosas, haciendo otras cosas. Y cuando Cristo venga, ya no habrá una segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos encuentra ocupados en cosas que no valen la pena, habremos perdido la mayor oportunidad o la mejor oportunidad que Dios nos ha dado. El esperar al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que hoy en día el ser humano se pierde en tantas cosas? Dejamos de hacer aquellas cosas que realmente valen la pena por dedicarnos a hacer otras cosas que son pasajeras. Quizás podemos pensar, por ejemplo, en el tiempo que le dedicas a tu hogar, el tiempo que le dedicas a tu esposa o a tu esposo, el tiempo que le dedicas a tus hijos. En medio de esta contingencia podemos nosotros, ahora que estamos en nuestras casas y que no podemos salir, y que Dios en su soberanía nos ha puesto allí para recuperar lo que habíamos perdido. Muchas personas se quejan diciendo de que ya se fastidiaron, de que ya no aguantan estar encerrados, de que no soportan el estar en un solo lugar,
que quieren salir, quieren hacer esto, quieren dedicarse a otra cosa. Muchas personas incluso se quejan que no soportan o que ya no aguantan ni un minuto más estar en su casa por los gritos, por los llantos, por los problemas, por las discusiones que tienen con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos. Que no soportan el tener que despertar todos los días y encerrarse en la casa con toda su familia, porque no están acostumbrados. Dios nos pone nuevamente en el lugar donde inició todo. Es el seno materno, es el hogar, es el lugar que Dios creó, que es el primer lugar donde nosotros debemos estar y que debe ser el primer lugar donde nosotros podemos desarrollarnos, el seno familiar. Dios nos ha puesto en ese lugar para recuperar el tiempo perdido. Tú que estás en tu casa, aprovecha este tiempo. Aprovecha el tiempo para estar con tus hijos, con tu familia, disfrutarlos, hacer cosas que quizás no podías hacer, recuperar lo que quizás habían perdido. Estoy seguro que cuando termine todas estas cosas que estamos viviendo, cada uno de nosotros habrá cambiado su mentalidad y se habrá dado cuenta que lo que realmente vale en este mundo y que es la razón por el que nosotros trabajamos, por el que nosotros queremos salir adelante, es por la familia, por el hogar, por los hijos, por nuestros padres. Y eso Dios lo sabe. Pero es increíble que cuando Cristo regrese, muchos estarán haciendo cosas diferentes. Y su familia descuidada y su relación con Él también descuidada. Por eso, en este llamado de atención que la palabra de Dios hoy nos da y nos manda y nos dice, que debemos estar preparados, porque cuando Cristo regrese, vendrá de una manera sorpresiva, cuando nadie lo estaba esperando. Vendrá como ladrón en la noche, vendrá de tal forma que estaremos haciendo muchas cosas, pero cuando Cristo venga, entonces muchos se darán cuenta que es demasiado tarde para reaccionar y para hacer las cosas que realmente vale la pena. El Señor Jesucristo vendrá con poder y gloria. Vendrá para actuar sobre la vida de nosotros, sobre nuestros bienes, sobre nuestros destinos. Pero para muchos será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, siempre viendo y estudiando el capítulo 24, nos dice el versículo 31 de la siguiente manera: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El versículo 40 nos dice de la siguiente manera: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El versículo 41 nos dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En el capítulo 25, versículo 35, dice de la siguiente manera también: porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y no me recogiste. Prácticamente encontramos qué es lo que estaba sucediendo. Que cuando Cristo venga, Él encontrará a la gente ocupada, unas en cosas que de alguna manera es su preparación para recibirlo, y otros haciendo cosas que de alguna manera no toman en cuenta a Dios. Pero Cristo, cuando venga, va a hacer esa gran separación. Este pasaje, cuando lo vemos desde este punto de vista, como lo estamos viendo, que de alguna manera no es una predicación de un experto en escatología, pero sí con los acontecimientos que nosotros hoy observamos,
nos damos cuenta que cuando Jesús venga, ya no habrá oportunidad para aquellos que no estuvieron preparados para recibirle. Él vendrá acompañado con sus ángeles. Los ángeles anunciarán su venida. Los ángeles recogerán a los salvados para reunirlos con Él, pero también aquellos que no estaban preparados, que no lo recibieron, serán separados. Y dice en 1 Tesalonicenses 1, capítulo 6, versículo al 10, nos dice que los incrédulos serán castigados y ya no habrá una oportunidad de salvación. Ya no habrá una oportunidad. Hoy es tiempo que veamos lo que está aconteciendo en nuestro mundo. El Señor Jesucristo nos dice en este pasaje que hemos leído, nos dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. ¿Qué nos enseña la higuera? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida del Señor debe ser un motivo para prepararnos. Estamos viendo acontecimientos naturales, mundiales, que a simple vista podemos ver que son cosas que antes no sucedían. Estamos viendo situaciones donde la maldad ha crecido, donde la gente, donde la humanidad ha perdido el amor, donde podemos nosotros ver que el mundo cada vez está yendo a un vacío, a una destrucción. Seamos sabios como la higuera y preparémonos para recibir o para esperar a nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto vendrá, porque los tiempos están cerca. Los cristianos debemos prepararnos para obtener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Debemos prepararnos y esperar como aquel siervo que espera a su Señor, esperarlo con alegría, con ansias, porque el Señor Jesucristo, sin duda alguna, su venida está cerca. La pregunta es, ¿estás preparado para recibir al Señor Jesucristo? Espero que sí. Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.